reconocimientos aéreos y terrestres. A ver. Sí, este es uno. Hasta creo que nos hemos quedado. O ya lo vimos. Ya, acá. Últimamente la tecnología avanza, ¿no? Y se hace ciertos reconocimientos aéreos para facilitar los tramos, ¿no? Sobre todo donde no hay una carretera, donde no hay una trocha, donde no hay una guía, donde se tenga que se pueda inspeccionar con un vehículo o caminando, ¿no? Entonces se apoyan de las vías de la vía satelital. Por ejemplo, por acá había una oportunidad que querían hacer una carretera, digamos, por acá, ¿no? Así, y salir por este lado, acá, ¿ok? Quizás para cortar, quizás para evitar los problemas que se tengan por este lado, o para cortar la carretera. Pero quizás estos lugares no son accesibles todavía, ¿no? Entonces uno se tiene que apoyar de las vistas aéreas o de los drones. Ya, esto es con los reconocimientos aéreos, pero tengan un poquito de cuidado ya, porque en la realidad no es tan el reconocimiento aéreo no es en general. Se lo puede hacer en la costa, donde no hay mucho bosque, en la sierra también, pero en la selva es más difícil, porque trabajan a través de rayos rayos X, ¿no? O sea, entonces cuando ven un bosque, lo toma como si el terreno fuera el bosque, ¿no? Entonces no es tan práctico en la selva este tipo de reconocimientos, ¿ok? Su finalidad es de identificar aquellas características que hacen una ruta mejor a las otras, cuantificar los costos posibles de construcción de la futura carretera por cada ruta. ¿Listo? Poligonales de estudio. Permite recoger todos aquellos detalles necesarios que dan a conocer cuál ruta es la que ofrece un mejor trazo. Estos poligonales deben levantarse de forma rápida y con una precisión no muy alta. Había no sé si se sigue utilizando para hacer poligonales con un eclímetro, ¿no? Y al eclímetro se lo ponía con una pendiente determinada y se iba haciendo el trazo de manera rápida, ¿no? Pues supongamos 6% de pendiente, y se avanzaba haciendo los trazos, las poligonales. Como les digo, por ejemplo, a sus compañeros el año pasado, se les dio esto. y entonces, bueno, lo hicieron de acuerdo a sacaron la topografía. Acá que hay un programa que ellos vieron y sacaron más o menos así, ¿no? Su trazo. Pero si nosotros nos vamos al campo, podemos hacerlo a través de ciertos aparatos topográficos que podemos llegar de un punto a otro, pero no con exactitud, con un cierto error, pero nos sirve para ver si podría ser por acá o podría ser por este lado, otro trazo de repente más abajo, no muy un poco más pegado, otro trazo. Entonces eso nos va a servir para ver cuál de las dos rutas puede ser la más conveniente. Es más, puede verse qué ruta pasa por más propiedades privadas, ¿no? Y se saca un costo de cada ruta, ¿no? Entonces
A eso se refiere cuando dice poligonal el estudio, ¿no? Es así como sus lados se pueden medir a cinta o taquimetría, ¿no? Los rumbos se determinan con brújula, las alturas con barómetro y las pendientes con niveles de mano. Esto no creo. Niveles de mano no. O eclímetros podría ser, ¿no? Con eclímetros. Niveles de mano no se utiliza acá. Rápido, ¿no? Rotación independiente. Levantamiento topográfico. Luego ya vienen los levantamientos topográficos, cuando ya se tenga definida una ruta en la cual se tenga que trabajar, entonces se hace un levantamiento topográfico. Dice finalmente sobre la ruta seleccionada, ¿ya? Se debe realizar el levantamiento topográfico del corredor a través del establecimiento de una poligonal cuyos vértices serán bases de topografía. El ancho de la faja de terreno a levantar en cada sector del corredor será definido por los ingenieros a cargo del diseño en función de las características topográficas del sitio. Este ancho depende del tipo de carretera que se va a trazar, depende de la clase de carretera, ¿no? La clasificación que lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces depende de eso, entonces qué ancho va a tener la carretera y para ver qué ancho se va a tener que levantar topográficamente. Listo. Evaluación del trazo, del trazado. Hay métodos para evaluarlo, ¿no? Generalmente se tiene que hacer una evaluación económica, pero acá vamos a explicar de un método, el método de Bruce, que es práctico y que puede servir para ciertas evaluaciones, no todas, ¿no? Pero nos sirve para hacer una evaluación rápida. Como se mencionó anteriormente, se escogerá la mejor ruta que ofrezca el mejor costo con el mayor índice de utilidad económica, social y estética. Para cada ruta será necesario determinar en forma aproximada los costos de construcción, operación y conservación de la futura carretera a proyectar, para así compararlos con los beneficios probables. Para tengan en cuenta esto: operación y conservación. Muchas veces puede que tengamos definido una ruta, la mejor ruta en construcción. Puede ser una mejor ruta para construir, pero no para la operación y menos para la conservación. ¿Ya? Entonces, cuando se proyecta una carretera, como cualquier otra obra, se tiene que proyectar en costos no solamente de construcción, sino también de operación y conservación. Y ya les digo, puede ser, por ejemplo, una calle, por pasarles un ejemplo práctico. Lo pueden hacer de concreto, concreto armado, ¿no? Con cemento, piedra y arena y fierro. Por pueden hacer de asfalto. No, acá hay calles de asfalto, ni he construido calles de asfalto acá. Entonces, la de asfalto puede ser más económica, la construcción, pero la conservación es un poco más costosa. La de concreto armado puede ser más cara la construcción, pero en conservación puede ser más económica. Por eso es que, como preguntaba unos compañeros respecto de la prefactibilidad, ahí se proyecta a 10 años, a 20 años, de acuerdo a la durabilidad de la obra, ¿no? Entonces, si la construcción se lo hace en 2 años, pero vamos a ver cuánto cuesta la conservación a 20 años. Y ahí se saca o se compara los costos construyéndolo de una manera y construyéndolo de otra manera. ¿Ok? O sea, como ingenieros, ¿qué van a hacer ustedes también? No solamente se proyecten en la construcción. Siempre un proyecto tiene que tener en cuenta la conservación y también la operación, ¿ya? Porque ustedes pueden construir una carretera así, ¿no? De esta manera. Y quizás sea más económica, ¿no? Y la otra ruta podría ser así. ¿Ok? Entonces, la ruta roja es más económica su construcción, pero su operación, o sea, un vehículo no podría recorrerlo a grandes velocidades esta carretera.
¿Por qué? Porque hay bastantes curvas cerradas y continuas. En cambio, con la línea azul, sí, ¿no es cierto? Ahí sí podría. Entonces, la operación es mejor en la línea azul, pero la construcción es más económica en la línea roja. Entonces, todo tiene que evaluarse construcción, operación y conservación. ¿Ya? Y eso es en todo proyecto. Muchas veces, incluso yo veo en tesis que asesoro o que soy jurado, y dicen, ingeniero, acá hay un producto que puedo ponerlo en reemplazo del enripiado de una carretera de 10 kilómetros. En lugar de gastar en enripiado, este producto, que es un líquido, lo mezclo con la tierra y es más económico y es funcional. Muy bien, es funcional. ¿Y cuánto tiempo dura? No dura buen tiempo, no. ¿Cuánto tiempo dura? No sé, entonces averígualo. Ya, dice que todos los años tengo que poner el producto. Esa es la diferencia. Porque cuando lo hago con hormigón, hormigón es piedra, pues, ¿no? Y un líquido, por más que lo mezcles, por más que sea compacto con la tierra, es diferente a la piedra. Entonces, le digo, el hormigón lo puedes hacer cada 3 años, siempre y cuando esté bien hecho. Un afirmado con hormigón te dura 3 años, sobrado, bien hecho, bien construido. En cambio, con el líquido, que son inventos brasileros o colombianos, porque ellos no tienen piedra, porque ellos no tienen hormigón, ellos no conocen la piedra. Les aseguro que los brasileros no conocen la piedra, porque son de Iquitos para abajo, ¿no? Iquitos tampoco ya no conoce piedra. Entonces, la piedra para ellos es oro, pero como no tienen que inventar ciertos productos para mezclar con la tierra y estabilizarlo. Entonces ahí se chocan los tesistas, ¿no? Porque los tesistas solamente ven esto, la construcción. Y porque no les enseñamos tampoco, ¿no? Nosotros no hay un curso que se proyecte, ¿no? Un curso de proyectos, por ejemplo, no sé si hay, donde tengan que evaluar esto también. Pero se les explica, lo entienden y bueno, tratan de hacerlo esta parte también, ¿no? Pero bueno, ya se les va explicando. Entonces esta es una formulita que sirve, una manera de evaluar, no es todo. X sub 0 es la longitud resistente, esto es lo que se encuentra. El X es la longitud total del trazo. El K es un parámetro que depende, ¿no? K depende de que si la superficie de la carretera es tierra, es macadam. Macadam es eso, lo que les digo, ese mejoramiento del suelo con ciertos químicos, o suelo cemento también, ¿no? El pavimento asfáltico o el pavimento rígido. Depende de cuál es, si es un pavimento asfáltico, entonces se toma este valor de K. Y la suma de Y es el desnivel o suma de desniveles, ¿no? Y acá ya lo hemos visto. Ok. Vamos a hacer la próxima semana un ejemplito con esto, ¿ya? Un ejemplo de 2 o 3 rutas en la cual veamos cuál es la ruta es más conveniente. Ahora vamos a hacer la teoría. ¿Qué más? Línea de pendiente o de ceros. Ingeniero, disculpa la consulta. Sí. Ingeniero, buenas tardes. ¿Puedes retroceder una diapositiva? Ahí. Sí. Mi pregunta es en lo que es en la evaluación de conservación. Ahí tiene que ver el mantenimiento periódico, rutinario. Sí, exacto. A eso se refiere. O sea, hay... Sí, dime. El mantenimiento periódico, ¿cuántas veces lo realizan al mes? Al mes no. El mantenimiento rutinario es una vez al año. Y el mantenimiento periódico es cada 2 o 3 años de acuerdo a la necesidad. Ya no es mensual. No, el rutinario sí debe tener mantenimiento permanente, ¿no? Todos los años deben tener una carretera de mantenimiento rutinario. Y el periódico no, porque el mantenimiento periódico ya
A veces se tiene que hacer mejoramientos a la carretera. El rutinario no, el rutinario a la carretera, si es un enripiado, hay que volverlo a enripiar o pasarle motonivelador a rodillo, pero eso tiene que ser permanente todos los años, una vez al año por lo menos. Pero el periódico es de repente hay un derrumbe o hay una socavación, entonces ya, ahí hay que hacer ese mantenimiento. Ahí que se diferencia esa parte. Ingeniero, creo que empezando, creo que en este país, claro, el tema de la economía en el país, después de la pandemia, creo que salió un decreto de los 60 que incentivaba al mantenimiento rutinario y periódico. Creo que solo tiene que ver con los caminos vecinales, creo. Claro, o sea, después de la pandemia, incluso porque todavía hemos seguido después, ¿no?, con pandemia. El caso es que la economía del Perú bajó tremendamente, ¿no? Entonces, ¿cómo levantar la economía del Perú? Dando trabajo. Y una de las maneras de dar trabajo era hacer mantenimiento de las carreteras. Eso fue una manera, porque hubieron otras maneras también, ¿no? Entonces, se destinó buen presupuesto a las municipalidades para que den mantenimiento a las carreteras. A las municipalidades dan mantenimiento a las carreteras vecinales. Y al gobierno regional me parece que no les dieron mucho. Pero sí sé que a las municipalidades les dieron buen presupuesto para que hagan mantenimiento de carreteras. Entonces, habían dos cosas, ¿no? Ahí les daban trabajo a las empresas pequeñas, medianas, para que hagan mantenimiento. Y la otra es que al hacer mantenimiento, los productos de los agricultores podían sacar con mayor facilidad. Entonces, había dos objetivos ahí: dar el trabajo directo y dar trabajo indirecto, ¿no?, para poder extraer los productos. Entonces, eso fue un decreto donde se desembolsó buenos miles de millones de soles a nivel nacional, pero fue por ese momento, ¿no? De ahí en adelante ya cada municipalidad tiene que hacer su propia gestión. ¿Ok? Por ejemplo, la carretera, Federico Basadre. La carretera Federico Basadre tiene problemas desde San Alejandro. Ya, vamos a ver, por acá está San Alejandro. Ya, incluso antes de San Alejandro, ¿no?, desde el 86, inclusive, ¿no? Tiene bastantes problemas de socavación, ¿no? La carretera está así y por acá vienen algo así, destruido esta parte. Ya, en otro lado, más arriba está destruida esta parte, está sentado, ¿no? Entonces, y esto es casi permanente en toda esta zona, ¿no?, hasta Guaití, que tiene este tipo de problemas, asentamientos en determinadas partes. Entonces, eso se debería hacer mantenimiento periódico, porque hay que reparar esas partes. O se le puede llamar también puntos críticos, es otro tipo de conservación, puntos críticos, y hay que contratar a una empresa para que haga la mejora de esta carretera. Pero el mantenimiento rutinario, por ejemplo, de esta parte, y esto yo lo enseño en Caminos 2, ¿no? En Caminos 2 vemos lo que es mantenimientos. El mantenimiento rutinario, que es el corte de hierba, ¿no?, en las bermas, en los costados, la limpieza de cunetas, ¿no?, corte de monte, limpieza de la plataforma también en algunas partes. El mantenimiento periódico, como les digo, debería ser esta parte. Pero bueno, lo que sí es crítico es de Aguaitía casi hasta la divisoria, ¿no?, hasta esta parte. Esto sí es crítico porque hay derrumbes fuertes, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, que está así, y lo que era la plataforma, y luego acá, y este es el río, ¿no? Este es el río, y lo que ha pasado es el río ha llevado por esta parte, y se ha quedado con la mitad de plataforma. Entonces tenemos el problema de los deslizamientos y tenemos el problema de la socavación. Y eso es casi en toda la ruta, ¿no? La carretera está pegada al río,
y también en la otra parte los deslizamientos. Y está destrozada porque esa carretera ha sido pavimentada 2, 3 veces y ya el pavimento, por lo menos en un 30% ya no está. Nos vamos a acordar cuando vengan fuertes lluvias y se interrumpe el paso, y ahí vamos a empezar a criticar, ¿no? Pero nosotros podríamos reclamar desde ahora, ¿no?, que se mejore esta carretera. Por acá, por ejemplo, si ustedes han visto hace algunos años que pedían 1 sol, 2 soles, los que ponían tierra sobre los huecos, ¿no? Así está ahora piden así, o sea, para que vean el estado extremo en que está la carretera en esta parte. ¿Por qué? Porque no se programan mantenimientos permanentes y no se programan las mejoras de ciertas partes donde el río socava. Y lo otro que siempre lo he dicho, incluso está en el Ministerio de Transportes, que hacen ciertos muros que no son apropiados para estos lugares, ¿no? Hacen, por ejemplo, un enrocado en la... ahí es, por ejemplo, acá está el río, ¿no? Hacen esto, acá está la plataforma y viene así, ¿no? Entonces, el río está así, en avenidas bajas, y crece hasta acá en avenidas fuertes. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han hecho acá una parte, un enrocado. Han traído roca desde Tingo María. No le han puesto fierro, no le han puesto cemento, han traído grandes bloques de roca. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Empieza a filtrar, no por el agua, o sea, si fuera solamente agua, o si fuera estas rocas acá por cerca Pucallpa, donde ya no hay palizadas, donde hay pocas, ¿no? O sea, la pendiente del río es baja, pero acá no, pues acá chocan rocas que trae el propio río, choca contra esto y empieza a desestabilizar la parte baja. Y listo, sale una de estas piedras o rocas grandes, el río es inmensamente fuerte, los va llevando y toda esta parte se va destruyendo, ¿no? ¿Qué son inventos? Son inventos que no son propios de la zona. O sea, no saben que este río es tan fuerte que lo llevó el puente de acceso al velo de la novia. Entonces ellos no creían eso, ¿no? Yo conversé con el ingeniero que estaba de residente de esta parte. Le dije, o sea, tan fuerte era la avenida en ese río. Y ellos simplemente me dijeron, bueno, así manda el expediente técnico, ¿no? Hablé con el supervisor y me dijo, igualito, así manda el expediente técnico. Y con decir eso, construyen gastándose mucho dinero. Y no funciona. En otra oportunidad pusieron bolsacretos, unos sacos con concreto adentro, y pensaban que se hacía un muro. Pero no, pues venía la roca nuevamente con fuerza, desestabilizaba y se desmoronaba. Y todo esto se iba. Entonces después la carretera ya queda desestabilizada y va carcomiendo toda esta parte, ¿no? O va destruyéndolo y queda solamente una parte de la plataforma. Por eso es que en un momento teníamos cierta influencia en el gobierno y quisimos, primero lo que hicimos es lograr que se instale Provías Nacional a Temuco. Eso fue uno de los logros con un congresista. ¿Por qué? Porque a nosotros nos supervisaba Provías de Huánuco. Entonces, cuando había problemas acá, pues los funcionarios se iban a Huánuco, dormían tranquilos, ¿no? Después venían, como no había paz, regresaban a Huánuco, seguían durmiendo tranquilos. Pero entonces nosotros dijimos, no, Provías tiene que estar en Pucallpa. Y se instaló, demoró un poco, pero se instaló. Después quisimos algo imposible, ¿no? Que todos los proyectos que se ejecuten, los expedientes técnicos que se elaboren en la selva, el 40% de profesionales deberían ser de la selva. Eso quisimos avanzar esa parte. ¿Por qué? Porque de esa manera, o sea, si nos contratan a cualquiera de nosotros, pues ya sabemos cuál es el problema. Y no permitiríamos que se hagan proyectos fuera de la realidad. ¿No es cierto? No lo permitiríamos porque ya conocemos y nos vamos a ver afectados nosotros mismos. Pero otros proyectos no, pues los hacen en otro lugar, ¿no? Generalmente en Lima. Y si es que vienen, hacen su levantamiento topográfico y se van. Pero no conocen la realidad, ¿no? Entonces, pero no pudimos lograrlo eso. Nos faltó tiempo. Ya yo salí también ya de mi cargo y no pudimos. Eso sí no querían. Los de Lima no querían. Los del MTC se imponían, no querían. Porque ellos son los que hacen esos proyectos, pues, ¿no?
nosotros tenemos que aceptar nomás lo que venga. Pero bueno, a ver, seguimos. Ok. Entonces, la línea dependiente o de ceros. La línea dependiente es aquella línea que, pasando por los puntos obligados del proyecto, conserva la pendiente uniforme especificada y que de coincidir con el eje de la carretera, este no aceptaría cortes ni rellenos, razón por la cual también se le conoce con el nombre de línea de ceros, ¿no? Entonces, ¿qué es esta línea de ceros? Si nosotros tenemos una pendiente de la carretera ya definida, que eso lo vamos a definir más adelante, y nos dice que la pendiente es 5%, 6%. Entonces, nosotros hacemos el cálculo y en el plano vemos que ese 6% nos permitiría, con un compás, ¿no? O sea, lo antiguo, ¿no? Con un compás, pero ya se hace esto ya en el civil, con un compás nos da una distancia, esta distancia AB, y con esa distancia nos vamos haciendo el trazo, ¿no? Una misma distancia, y nos vamos haciendo el trazo, ¿no? Miren, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia y esta distancia, y se continúa, ¿no? Se continúa con la poligonal. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, porque como dice acá, no permitiría ni cortes ni rellenos, y de tal manera que es lo ideal. Pero en la realidad no es así. En la realidad se tiene que tomar ya líneas más largas. Podría ser ahí. Ya ese es el trazo de la poligonal. Y el azul sería que iba quedando ya como la carretera. Pero la línea roja es la guía, ¿no es cierto? Es la guía. O sea, si no, ¿cómo trazaríamos la azul? Si no tendríamos la roja. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en su trabajo. Ya, eso es lo que van a hacer en su trabajo. Yo les voy a dar, por ejemplo, les voy a decir, tienen que unir este punto con este punto. En el Google Earth sacan sus curvas a nivel y hacen su poligonal primeramente con la línea de ceros, con la rojita. Como les digo, en el civil ya hay una manera de hacerlo. Es fácil, ¿no? Si tienes el radio, acá miren, acá van, esto ponen como si tuvieran el compás acá y forman un radio, un círculo. Y luego ponen el compás acá y forman otro círculo. Y así, van de círculo en círculo y van uniendo estos puntos, ¿no? No sé si lo tengo más adelante, me parece que no lo tengo. Pero bueno, eso va a ser su trabajo. Así lo van a hacer. Tienen que hacer primero la línea roja y después la línea azul. Y luego ya sus curvas, ¿no? Vamos a estudiar las curvas y ya van haciendo sus curvas. De acuerdo a los radios mínimos y todas las condiciones que tengan que tener. ¿Ok? Línea dependiente de cero. Seguimos, ¿no? En términos generales en el trazado. Miren, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia. Todo es la misma distancia. Todo es la misma distancia. Entonces se vaya con así, acá sí coincidiría. Acá quizás no. Acá sí. ¿No? Entonces se hace el trazo definitivo. Aquí dice, primero, consiste en llevar desde un punto inicial una línea de ceros dependiente uniforme sin especificar el punto final de llegada. Segundo, consiste en el trazo de una línea de ceros a través de dos puntos obligados. Generalmente son dos puntos obligados, ¿no? Yo tengo este punto y quiero llegar a este punto. Porque si yo hago un trazo y no sé, como el primero, no sé a dónde voy a llegar, pues no tiene sentido. Entonces son puntos obligados a dónde voy a llegar y por dónde voy a pasar. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a dirigiendo mi trazo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si quieren ir avanzando, pues tienen que ir estudiando el civil. Todos tienen que estudiar el civil. Todos lo que quieren aprobar. Si no, no van a aprobar. Les va a ser muy difícil hacer su trabajo si no lo hacen en civil. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero. Las líneas punteadas son la unión de los puntos que se está tomando en cada curva de nivel, ¿verdad? Y el rojo, la línea roja que estaba dibujando, ¿son arbitrarias a las líneas punteadas o tienen que ir sobre ellas? Tienen que ir siguiéndolas, no exactamente por donde está pasando, no exactamente tiene que coincidir, pero es una referencia a la línea roja, es una referencia con la línea de ceros, como les digo. Entonces nos vamos siguiendo las curvas de nivel, ¿no? Ya, por ejemplo, estas distancias son las mismas, ¿no? Entre curva nivel a curva nivel son las mismas. Entonces esa es la línea de ceros. Ahora, la poligonal no va a ser tan quebrada, pues, ¿no? O sea, no tiene tantos quiebres seguidos la poligonal. Nosotros vamos a ver más adelante cómo la normativa nos va dando mínimos de una longitud
esta longitud tiene que ser un mínimo. No puede ser esta, acá, de acá a acá, esta longitud no está permitida. Entonces tenemos un mínimo de longitud y tenemos un mínimo de radios, ¿no? Entonces vamos siguiendo, la línea roja solamente es como referencia, ¿no? Y vamos haciendo el trazo. Esta poligonal con línea azul no lo van a hacer de un momento a otro. Tienen que hacer una prueba, luego tienen que hacer otra prueba hasta que les va saliendo. ¿Por qué? Porque a veces me han traído así las poligonales y cuando hacemos las secciones nos encontramos que tiene un relleno inmenso acá, por ejemplo. Acá va a tener un relleno inmenso. Es muy fuerte el relleno. Y acá es muy fuerte el corte. Miren, acá va a haber un fuerte corte. Eso lo vamos a ver en las secciones. En el mismo perfil lo podemos ver, ¿no? Porque todo es en planta. En el perfil también vamos a ver que acá es un corte muy fuerte. Ya no está muy permitido ese corte. Entonces tenemos que modificar, tenemos que hacer un nuevo trazo. Entonces, donde ya nos pegamos más de repente de esta manera. Venimos a ver cómo lo arreglaríamos acá. Acá quizás así, ¿ya? Y nos pegamos un poco más. Venimos de esta manera y nos vamos pegando un poco más a la línea. De repente así. Y llegamos acá. ¿Se dan cuenta? Y lo vamos a ir mejorando. Quizás no al segundo intento todavía. Todavía de repente acá sea mucho relleno de repente en esta parte. Entonces vamos a ir mejorando hasta que nos va a quedar la poligonal. Como les digo, si lo hacen en computadora, fácil, pues, ¿no? Borran y vuelven a intentarlo hasta que les queda una poligonal donde no se tenga mucho corte y tampoco se tenga mucho relleno. Esa es la idea. Cuando ustedes trabajan en el civil, al mismo tiempo que van trabajando la planta, les va saliendo el perfil. Entonces ahí van comprobando, pues, ¿no? Pero si lo trabajan en AutoCAD, no les va, tienen que hacer la planta primero, después tienen que hacer el perfil, o sea, en cada paso tienen que realizarlo, en cambio en el civil no. En el civil ya van haciendo la planta sobre la topografía y ya les va quedando el perfil, ¿no? Y después más adelante se define la sección, entonces ya van quedando los cortes, los rellenos, ¿no? Automático, o sea, lo hacemos cada 20 metros en línea de tangente y en las curvas cada 10 metros, ¿no? Entonces el civil ya les va dando todos esos datos. Por eso les digo que obligado tienen que trabajar en el civil. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Justamente lo que usted estaba comentando, o sea, yo me quisiera preguntarle a usted, ¿cuándo es que surge el criterio donde, digamos, se ve la posibilidad de construir un puente o si no, para que puedan eliminar ese caso de corte, como usted dice, y hacer, como, digamos, un túnel, aunque sea? ¿Cuándo es que surge ese criterio? Porque si usted dice que busquemos en el tercer intento, en el cuarto, en el quinto, yo me quisiera preguntar dónde surge ese criterio de ver la posibilidad de construir un puente o un túnel. Bueno, en lo que es el parapuentes, eso nos va a dar la misma topografía o el mismo terreno, ¿cierto? Por ejemplo, miren, cuando sus compañeros hicieron este tramo, acá, voy a pegar más, acá era obligado un puente pequeño sobre esta quebrada, y acá obligado un puente grande, ¿no es cierto? Okay. Y lo que es puente nos da la topografía real en el terreno. O sea, nosotros no podemos condicionar, ¿no? Acá sí debe ir, acá no debe ir, no. La topografía nos condiciona a nosotros. Acá es obligado un puente. Acá también, porque esta es una quebradita de regular caudal. Otras quebradas de repente no un puente, una alcantarilla. Pero eso lo define la topografía por donde va a pasar la carretera. Nosotros tenemos que, acá hay otro por ejemplo, nosotros lo único que tenemos que hacer es obligado a hacer un puente. Esto no es el trazo real, esto yo les dije por acá tienen que hacerlo. Entonces, acá tenemos que tener otro puente, obligado, ¿no? Ahora, por ejemplo, no podemos evitarlo, ¿no? Porque tenemos que pasar a este punto. Ahora, sí, hace 2 años nosotros lo hicimos otra condición, ¿no? O por el otro lugar, que salga por acá, y venía así, más o menos, ¿no? Venía así, pero subía a una montaña bastante fuerte, más o menos por acá, y recién salía más o menos por acá. ¿Okay? Era otro recorrido. Y además de eso teníamos acá un puente grande. Esta quebrada es fuerte. No solamente acá, por acá, para salvar esta quebrada también tendría que haber un puente.
esta también, otro puente, ¿no? Y así. Entonces, acá nos hemos desengañado, pues. Acá, y lo hemos comprobado, ¿no? Al hacer el trazo con sus compañeros. Y hemos descartado por este lado hacer una carretera. O sea, ya con propiedad, nosotros, como estudiantes de ingeniería, como ingeniero, ya puedo decir con propiedad que en este lado sería el trazo sería muy costoso, ¿no? Entonces la alternativa para salvar esta parte de la carretera que es puro derrumbes, la alternativa podría ser por acá, en este lugar. Eso sí podría ser una alternativa. No es muy accidentado. Y además no hay muchas propiedades privadas. Y además se requería un puente grande o quizás dos, y los demás podrían ser alcantarillas o pontones pequeños. ¿Se dan cuenta? Ahora, un túnel. Un túnel es obligado para cruzar, por ejemplo, esta montaña, ¿no? Esta es una montaña. No sé si es la cordillera, todo esta parte se viene, ¿no? Es una cordillera, ¿no? Es bastante alta. Y acá hay un abra, ¿no? Una parte baja, que nos da la naturaleza, porque por ahí pasa el río, ¿no? Ahora, si no hubiera esta parte baja en la montaña, sería obligado para pasar por acá, podría ser ahí, y un túnel acá, un túnel, y continúa la carretera, ¿no? Y se hace un túnel para pasar esta cordillera que es muy alta, porque si no se haría el túnel, entonces la carretera tendría que ser esto, para subir arriba a la cima y venir otra vez acá, ¿no? Entonces acá se ve costos. ¿Cuál es más barato? ¿Hacer el túnel o hacer la carretera por todos los lados? Porque, y también no solamente costos de ejecución, sino de operación, ¿no? En costo de operación pues hay que dar la vuelta todo el tiempo, tendríamos que hacer todo este recorrido. No solamente es así, pues, ¿no? Acá se vendría así, para ir subiendo, ¿no? Ahí, y de ahí para ir bajando, ¿no? Entonces se haría más largo, entonces serían kilómetros de recorrido todo el tiempo. En cambio, con un túnel, pero se tiene que ver costos, porque el túnel es muy caro, ¿no? Y muchas veces el país no tiene ese presupuesto. Pero si lo vemos a 20 años, a 30 años, sería más barato hacer un túnel. O sea, más económico, no más barato, más económico hacer un túnel, ¿no? Los países desarrollados, pues definitivamente, si tuvieran este problema que nosotros tenemos, no se hacen problemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué les digo? El río, y esto es real, ¿no? O sea, no es que lo esté inventando. Y digan ustedes, por ejemplo, si tuviéramos el río así, tuviéramos el río de esta manera, ¿no? Entonces este río perjudica bastante la carretera. Entonces, ¿qué hacen los países desarrollados? Hacen una carretera aérea con pilotes sobre el río, si posible, o a un costado del río. Y listo. No hay, acá no le coge el derrumbe, no le coge la socavación, el río va a darle duro a los pilotes, pero los pilotes son de fuerte resistencia, y lo hacen aéreo, y se evitan, pero cuesta un montón de dinero. Pero esto es real. Si hacen puentes, imagínense, de 10, 12 kilómetros sobre el mar, ¿no? Para pasar de una isla a otra. Y también esto es real, esto también lo hacen. No se hacen problemas, tienen problemas de derrumbe, de socavación en el río, lo hacen aéreo. Y listo, se olvidan del mantenimiento, se olvidan de problemas, ¿no? Pero todo es evaluación económica. Y a eso es lo que muchas veces en la universidad no nos enseñan. Todo proyecto tiene que tener una evaluación económica. Porque muchas veces el costo de construcción es bajo, pero el de mantenimiento es fuerte, ¿no? Así es más o menos cómo se visualiza dónde proyectar un túnel, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a pasar unos 3 minutitos ya para pasar a la otra cosa. 3 minutitos para
Ya, vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Ok? Mucho ojo acá, ¿no? Dice, ejercicio número 1. Un estudio de las posibles rutas que unan los puntos A y B, suponiendo que las vías a construir a través de estas rutas serán pavimentadas en asfalto. Ya, generalmente nosotros como carreteros, las carreteras son en asfalto, ya muy poco hay en concreto, ¿no? Y que la pendiente recomendada será 6%. ¿Okay? Y esta pendiente también lo vamos a estudiar, ¿eh? O sea, no sale así de por sí, decir ya es 6%, no. Depende de la clasificación de la carretera, la topografía, todo. Entonces este ejercicio nos dice que tenemos que, primero, dice, hacemos un trazo desde el punto A hasta B. Esa será la dirección que tomarán nuestras rutas, ¿cierto? Desde A hasta B. ¿Ok? Desde A hasta B. Entonces dice, calculamos nuestra distancia entre cotas. La distancia entre cotas es una cota 2, que puede ser 150, menos la cota 1, que puede ser la 100, entre la pendiente, que es 6%, ¿cierto? 6%. Entonces sería 150 menos 100 entre 6%, y nos da 833.33 metros. A eso le llama distancia de cotas. Distancia de cotas. ¿Ok? Ojo acá, ojo acá. Que se lo puede hacer con la cota 350 también, menos la 300, sí. O sea, esa es la diferencia de cotas en la curva de nivel, ¿ya? La diferencia de cotas en la curva de nivel, que quiere decir que va de 50 en 50, ¿no? Entonces arriba sería, si lo hacemos acá 350 menos 300 sería 50, si lo hacemos con 200 y 150 igual sería 50, entre la pendiente y nos da una distancia de cotas de 833.33 metros. ¿Ok? Esto es en lo real, esto es en el terreno. Entonces ya tenemos una distancia de cotas de 833.33, ya sabemos cómo sale. ¿Okay? Eso lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, como les decía, ¿no? Cuando nosotros encontramos ya la distancia de cotas en el terreno es 833, nosotros tenemos que ver en el plano, ¿no es cierto?, a través de una escala. Si en el terreno es 833, en nuestro plano, ¿cuánto va a medir? ¿Cuántos centímetros? ¿No? Tiene que medir entre cota y cota, ¿no es cierto? Como lo que yo les decía en el trazo, en el que yo les decía que hay que estar haciendo esto, ¿no? Esta distancia va a tener que ser la misma, puedo llevarlo por acá, esta distancia es la misma, esta distancia es la misma, ¿no? Entonces acá ya puedo ir bajando, se dan cuenta, esta distancia es la misma, sigue con la misma distancia, sigo por acá, y por acá me parece que voy a subir, o lo tengo que hacer así, y así de repente, y ya voy subiendo, o paso al otro lado, puedo pasar acá, puedo pasar acá, puedo pasar acá. Se dan cuenta, mire cómo es un trazo de cotas, con estas distancias las mismas, ¿no? Estas son las mismas distancias que yo voy uniendo entre cota y cota, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad para, pero no llego al punto B, entonces doy vuelta, ¿no? Doy vuelta, así, y bueno, al final puedo ya ir cortando, ¿no? Llego al punto B. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso yo hago esta parte. Primero hallamos la escala, ¿no es cierto? La escala lo vamos a determinar entre la distancia real y la distancia en el plano. La distancia real, 1000 metros, y la distancia en el plano, 2 centímetros. Entonces, esta distancia, esta, la escala. En el plano nos dice que 1000 metros mide 2 centímetros. Entonces la escala es 1 en 50.000, desarrollando esta parte, esta columna, ¿no? La escala es 1 en 50.000. ¿Ya? 2 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros. 1 metro vale 100 centímetros. Y nos sale la escala 1 en 50.000. Ahora, el radio del compás, o la abertura del compás, lo determinamos de la siguiente manera: entre la distancia entre cotas entre la escala. ¿Okay? Y la distancia entre cotas lo tenemos de la diapositiva anterior, 833, la escala 50.000, y acá lo pasamos a centímetros, ¿no? O sea, 833 metros por 100 centímetros entre 1 metro, metro con metro se va y nos queda 1.67 centímetros. Esto va a ser el radio del compás. Este 1.67 es esta distancia. De acá a acá es 1.67. ¿Ya? De acá a acá es 1.67. ¿No es cierto?
Entonces, se van trazando estos círculos, ¿ok? Este es el primer círculo. Llega acá, esta es la intersección, este círculo intercepta con la siguiente curva de nivel. Con la siguiente curva de nivel. Puede cogerse este punto o puede cogerse este punto. Acá también intercepta en la siguiente curva de nivel. Pero acá lo cogió en este lado, entonces acá este punto toma el punto 0 del círculo y hace este círculo. Entonces, en la siguiente cota es esta, ya estamos en la 150. Ahora, la cota 200. Para la cota 200, este círculo lo intercepta en este punto, ¿no? Lo intercepta en este punto, la cota y el círculo. Entonces pone su punto 0 acá y hace nuevamente su círculo, que sería este círculo. Y así va avanzando, ¿no es cierto? Así va avanzando. Este círculo tomó la otra cota, la de 250. La de 250 viene por acá y intercepta acá. Entonces traza el siguiente círculo. El siguiente círculo es este. La otra cota es la 300. La 300 viene por acá y intercepta este círculo con la cota y vuelve su 0. El 0 y nuevamente traza este círculo. Acá, este círculo. Y este círculo de la 300 vendría a la 350, o claro, está por acá. Acá, ¿no es cierto? Y traza un nuevo círculo, que sería este. Este tiene que interceptar con la 400, que es esta. Y 400, acá está. Ya va bajando ya, ¿no es cierto? Acá. Entonces, traza nuevamente un círculo, que sería esto. Luego, y así continúa, ¿no? Choca en la curva que viene, nuevamente traza el círculo, nuevamente en la curva que viene y así, hasta que va llegando a su final, ¿no? Y llega. Entonces, el trazo lo hace entre punto y punto de intersección, ¿no? Miren, lo hace esto. Este es el trazo de ceros, o del compás que se le llama, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es el trazo y llega al punto B. La poligonal lo vamos a ver después, porque acá lo vamos a hacer muy engorroso. Este es el primer paso que ustedes tienen que hacer en su trabajo. Yo le doy el punto A y el punto B. Ahora, esto no es el único trazo. Otro trazo puede ser, como les dije, por acá, ¿no? Pero haciendo nuevamente sus círculos por acá, ¿no? Hasta que lleguen al punto B. Puedo venir así. Así de repente, ¿no? No se sabe, o sea, pero ahí con el método tienen que ir. Este sería otro trazo por otro lado, ¿no? Este es un cerro y esto es una parte baja, un cerrito también parece, siempre es otro cerrito, ¿ya? De acuerdo a sus curvas de nivel. Este es el primer paso que tienen que hacer en su trabajo. Y luego ya se hace la poligonal, pero la poligonal ya se hace teniendo en cuenta cuando estudiemos lo que es tangentes, lo que son curvas, y hacen la poligonal. Pero han habido grupos donde no han hecho esto y han querido hacer su trazo así sin hacer el método. Y al inicio lo han hecho, pues la primera parte de repente sacan buena nota, porque lo hicieron. Pero cuando después ya les dije, muéstrenme su perfil, muéstrenme sus secciones, veíamos cortes inmensos, rellenos inmensos, fuera ya de lo técnico, ¿no? Fuera de la ingeniería ya. Y eso no pasaba, bueno. Tuvieron que volver a hacerlo. Uno de los grupos se entregó a no hacerlo así con este método. No aprobó, simplemente no aprobó. Pero el otro grupo sí dijo, no, yo sí lo hago de nuevo, y lo hacemos con el método, y le salió ya su trazo correspondiente, ¿no? Técnico. Y hacerlo de una manera no técnica nunca va a tener un buen trazo, una buena, económicamente no va a ser viable. Pero si lo hacemos de esta manera, nos pegamos topográficamente al cerro, pues, o sea, a la montaña, al declive, al terreno, nos pegamos lo más que podamos para evitar rellenos, para evitar cortes inmensos, ¿no? Hay momentos en que no se puede evitar, pues, ¿no? Entonces se hará, pues, ciertos rellenos fuertes, pero técnicamente demostrable, ¿no? ¿Ok? Entonces con esto ya sacamos que la abertura del compás es 1.67 y esto lo podemos hacer, hasta en AutoCAD lo podemos hacer, ¿no? Con un radio de 1.67 y vamos construyendo los círculos. Lo que quiero es que quede claro, que se entienda, ¿no? Cómo es que se va generando los círculos continuamente. Y ya pues en la práctica ustedes ven cómo lo hacen. Muy bien, entonces en la misma topografía, miren, nosotros podemos ver ya poligonales, o sea, de tener este trazo así, nosotros ya construimos poligonales. Puede ser así, ¿no es cierto? Lo que les dije, ¿no? La poligonal. Y tenemos esta. Esa es una poligonal que hace el seguimiento a las líneas de ceros, ¿no? A las líneas rojitas, a las que tienen el mismo dimensión,
y construimos poligonal. Hemos hecho otra ruta, otra poligonal. ¿No? Esta poligonal, como les digo, ya depende del estudio que hagamos, de qué distancias mínimas tienen que tener, los radios, las curvas, qué radios mínimos, y lo vamos construyendo. Pero para evaluar, como hemos estudiado la evaluación, se ha determinado 3 poligonales, ¿no? Una con línea roja, la que hemos hecho los circulitos, pero estas también han tenido que ser producto de los circulitos. Se ha llegado con 3 rutas, ¿ok? 3 rutas. Evaluamos la ruta 1. Ahí está. Entonces, la distancia horizontal, ya esta es una fórmula, ¿no? Es igual a la distancia de cotas por distancia en el plano entre el radio, entre el radio del compás, ¿no? Esta distancia de cotas es 833, lo que hemos visto acá, esta distancia entre cotas, 833, por la distancia en el plano, que es 1,67, acá mide 1,67, estamos evaluando la ruta 1. Esto, acá 1,67, de acá 1,67, pero de acá para acá mide más. O sea, esto ya se lo mide ya en el plano. Pero esto es fijo. Esto de acá, a ver. Esto es fijo, esto ya lo hemos encontrado. Esto también es fijo, ya lo hemos encontrado. Lo único que varía es esto. ¿Ok? Ahora, la pendiente es el desnivel entre la distancia horizontal. Ya, veamos este primero. La distancia horizontal. Esta de acá. Como dato, tenemos los puntos, ¿no? Entre el punto A mayúscula, A minúscula, B, C, D y B mayúscula, ¿cierto? Entonces, entre A mayúscula y A minúscula tenemos el desnivel. ¿Cuánto es? 50, ¿no es cierto? Entre cada curva hay 50, ya, el desnivel es 50. La distancia en el plano se lo mide con escalímetro, con, ¿no? 1,67. Esta distancia horizontal es dato, no quiere es cálculo. Esta distancia horizontal es el cálculo de esta fórmula, ¿no es cierto? Como acá es 1,67, acá 1,67, también 8,33. Y acá es igualito, ¿no es cierto? Los mismos datos, 8,33. Pero acá ya la distancia, que era el desnivel es 100 y la distancia es 3,33. Entonces acá la distancia horizontal ya cambia, ya no sería 1,67, sino 3,33. ¿Ya? Entonces me sale este monto. Y acá es 4,33 y ya me sale esta cantidad, reemplazando en esta fórmula. Acá es 4,9, me sale 2.445. De esa manera voy calculando la distancia horizontal. Pero ahora la pendiente es igual al desnivel, o sea, esto, el desnivel entre la distancia horizontal, entre esta distancia horizontal. Entonces yo, por 100, por ejemplo, entre BC, la pendiente 100, entre 1600, me da 6,00. ¿Ok? Ahora si quieren lo comprobamos, no sé si lo pueden comprobar, a ver, de repente se nos está yendo ahí. Por ejemplo, sería, no sale 100 entre, sí, 1646,7. Sí sale. ¿Ok? Ok, igualito, si le divido 50 entre este monto me sale 6%. Y si le divido 100 entre este monto me sale 6,07. De esa manera vamos calculando la pendiente y también la suma de distancias horizontales. Entonces ya tengo este dato. ¿Okay? Esto es lo que necesitamos para la fórmula, ¿no es cierto? Para la fórmula. A ver, vamos a ver acá. Lo mismo agarramos en la ruta 2. ¿No? Lo único que vamos a hacer es medir, ¿no? Cuánto mide esto y vamos llenando esta parte. En la ruta 2 medimos y en la ruta 3 también vamos llenando el cuadro 3. Cuadro 2, cuadro 3. Ahora, cálculo de la longitud virtual o resistente. El X0. Entonces sería X por K por la sumatoria de Y.
¿no es cierto?, para la fórmula. En la primera, el X es 7900, este de acá, 7904. Y el K siempre va a ser 35 porque es pavimento asfáltico. Ahora, los desniveles perjudiciales, les dice, ¿no?, por contrapendiente, son los positivos. Son los positivos. Entonces, en el primer cuadro tenemos la pendiente de 100, 50, 50, 50, 350. Esta es la ruta 2. La ruta 2, la ruta 1. Tenemos 50 más 50 más 100 más 50 más 50. Total 300. Entonces, X0 es igual a la distancia. Acá está. Ruta. Ahí. X0, 8000. Está sacando diferente acá. Acá está para arreglar esta división. No sería 8000, que sería 7000, ¿no es cierto? Acá sería 7000. Ya. Lo voy a arreglar para la otra clase, porque esto lo he sacado recién. Lo arreglo para otra clase, pero hasta acá está entendido, ¿verdad? Estos tres cuadros. Estos tres cuadros. ¿No es cierto? La ruta 1, sí, la ruta 2 y la ruta 3. Estos tres cuadros están ya claros, ¿no? Entonces, para la próxima clase vamos a tener algo bonito esto. Acá se está, estoy confundiendo. Y vamos a ver cuál es la ruta más conveniente. ¿Okay? Finalmente, hago la comparación de las rutas y también algunos criterios, ¿ya? Porque no solamente el cálculo, uno tengo un puente y todo eso. ¿Listo? Entonces, hasta acá no lo voy a terminar en todo, en 12, 13 minutos. Quiero que quede claro esta parte, porque esto incluso es un problema de examen. Entonces, quiero dejarlo, incluso en la diapositiva, bien detalladito. De esa manera ustedes ya no tienen mucho problema de estudiar. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, a ver si lo dicen ahorita. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero, está claro, está claro. Ya, está clara esa parte. Muy bien. Entonces, para la próxima semana ya tienen que alcanzar esos grupos, ¿ya? A través de la delegada, por favor, para ir yo escogiendo la ruta y vayan avanzando ustedes con su trabajo. ¿Listo? Si no tienen alguna pregunta, ahí nos quedamos. Muy buenas tardes. Pero ingeniero, la próxima semana creo es aniversario de la facultad, no va a haber clases, creo. Ya, pero igual vayan armando sus grupos, pues, porque yo la delegada me alcanza a mi WhatsApp personal. Entonces, no dejen de hacer sus grupos de una vez. Ya, en cuanto tengamos clase, ya les estoy dando ya sus rutas y vayan trabajando, ¿eh? Porque ya, miren, con esto ya estamos avanzando y ustedes ya podrían ir avanzando hacia su ruta. ¿De acuerdo? No, porque no hay clases, no dejen de hacer sus grupos. Para el próximo miércoles, a muy tardar, los grupos ya tienen que estar formados, se tenga o no se tenga clases. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ok. Listo, alumnos. Ahí nos quedamos. Muy buenas noches. Que tengan bonito fin de semana. Ingeniero, gracias. Ya nos vemos.